samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole, ¿qué dice? Se compadeció de él. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo vio. ¿Qué fue lo que hizo? Lo vio. Y después entonces, ¿qué hizo? Se compadeció. ¿Ustedes saben lo que es compadecerse? ¿Cuántas veces ustedes, a veces saliendo a la calle, ven pasar por delante de sus puertas a una persona que cuando usted le ve el rostro, ve que está lleno de tristeza? Usted ve que es una persona que tiene hambre. O esa persona que pasa al frente de su casa y cuando usted le ve el rostro, ve, ese está tomando droga. O ese es un alcohólico. O ese está sufriendo. O ese la golpearon. O ese está maltratada. Usted lo nota. Por lo tanto, no es solamente ver y compadecerse. El hombre hizo algo más. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, y se acercó. Y además de acercarse, ¿qué hizo? Lo curó las heridas con vino y aceite. ¿Y qué más hizo? Y se le las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. ¿Y qué más hizo? Y lo llevó al alojamiento. ¿Y qué más hizo? Y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Y dírsele al dueño del alojamiento, cuídamelo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo regrese. ¿Escucharon bien la historia? Y Jesús entonces hace una pregunta clara. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces el experto en la ley respondió, el que se compadeció de él. Y entonces Jesús le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo. Eso se llama bondad. Bondad no es solamente tener la intención, porque muchos de nosotros tenemos la intención y a veces manifestamos la intención, pero nos quedamos ahí en la intención. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver muchas personas en su vida, mis queridos, que sufren, que padecen, que necesitan ayuda, y usted no está dispuesto a dársela, porque usted dice, no, si le doy tal cosa, hace tal cosa. La Biblia no pone condiciones para usted ser bondadoso. Por eso le digo, la bondad no tiene límites. ¿Qué fue lo que dije, hermano? La bondad no tiene límites. La bondad no pone condiciones para usted accionar. Porque si nos vamos a la historia y hablamos de que la bondad no tiene límites, podríamos decir que el samaritano no debió ayudar a este judío. Porque inmediatamente lo vio, dijo, este es judío. Y los judíos no nos llevamos bien, por lo tanto yo me aparto. Pero no hizo eso. Este buen samaritano hizo, hermanos, lo contrario a lo que hicieron los 2 judíos anteriores, que eran líderes. Y que se entendía y se sobreentendía que eran personas que debían conocer la ley de Moisés, donde la ley de Moisés motiva e invita a los judíos a ayudar a su pueblo. Pero ¿qué hicieron este hombre, el levita y también el otro? ¿Qué hicieron? En vez de ir a ayudar a esa persona que era de su pueblo israelita, ¿qué hicieron? Dice la Biblia. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia. Hermanos, se desviaron. Miraron hacia otro lado. No les importó a esa persona. Porque para ellos quizás se iban a contaminar. Cuidáronse a sí mismos. Ahora, la bondad no tiene límites. Yo tuve una vez una experiencia que me afectó mucho con un adventista del 7º día. Él y yo estábamos colportando en una ciudad. Y después de colportar toda la mañana, fuimos a la casa y no había cómo cocinar. Así que decidimos irnos al mercado. Salimos a la calle y empezamos a caminar así en la calle, en esta dirección, y allá había una esquina. Pero en la esquina habían personas afuera tomando cerveza. Esas personas que toman cerveza a las 12 y para estar cherchando y hablando ahí. Entonces cuando íbamos caminando, que estamos llegando cerca a la esquina, ese adventista que estaba de este lado mío, agarró y se fue para la otra calle. Para el otro lado de la calle. La otra acera. Y me dejó a mí de este lado. Y entonces hizo así, caminó y dio la vuelta. Y me esperó allá.
Y entonces yo seguí de largo. Yo seguí de largo caminando en la misma dirección, llegando donde estaban la gente tomando, y le dije, saludos, ¿cómo están? Saludos, saludos. Y les pasé cerca y entonces después lo alcancé. Y yo le pregunté, ¿y por qué tú hiciste eso? No, que yo no quiero contaminarme con esa gente, con ese malo alcohol y baja cerveza. Eso me impactó, porque inmediatamente yo entendí que no era una actitud correcta para una persona que es cristiana. El cristiano no debe rechazar al otro por lo que el otro hace. Sino debe ¿qué? Debe ¿qué, hermano? Ser bondadoso con la persona. Hay un principio que yo he acuñado en mi vida y que quiero compartirlo con ustedes. El principio que se lo he compartido a mi familia y a mi esposa y se lo digo constantemente. Yo le digo a ella claramente, lo que hace el otro no determina la manera en que yo lo voy a tratar. ¿Escucharon bien lo que estoy diciendo? ¿Me entienden lo que significa eso? No importa lo malo que tú te portes, no importa las acciones que tú haces contra mí, eso no va a cambiar mi manera de actuar. ¿Por qué? Porque yo siempre te voy a tratar como un individuo que necesita ser tratado como digno porque eres un hijo de Dios. Y quiero darles un ejemplo claro de ese principio. Está en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Saúl rey persiguió a David? ¿Se acuerdan? Que lo encontraron en una cueva y él estaba durmiendo y David entró a la cueva y ¿qué le dijo el que le acompañaba a David? Es tu oportunidad, agarra la lanza y mátalo. ¿Qué dijo David? ¿Se acuerdan lo que dijo David? Dios me libre, hermanos, levantar la mano contra el ungido de Jehová. ¿Pero qué estaba haciendo Saúl? Persiguiéndolo. Estaba haciendo una acción mala, quería matar a David, pero David, a pesar de que este hombre quería matarlo, siempre que lo trató con dignidad. Ese principio usted debe adoptarlo también aquí en la iglesia, con su familia, con sus hijos. Y las madres saben de lo que estoy hablando. Porque las madres, a pesar de que el hijo se porte mal, siempre le brindan cariño, siempre le brindan amor, siempre están dispuestos a ser bondadosas con ellos. Amén. No importa cuán lejos se vayan, lo que hayan hecho, siempre están ahí con los brazos abiertos. Pero también esa actitud debe ser reflejada en ti como cristiano. No importa el lugar donde estés. Posiblemente aquí hay muchos que tienen la oportunidad de trabajar en empresas y que posiblemente el jefe no te trate bien o el compañero te calumnie con el propósito de quitarte el puesto, pero por eso tú no debes tratarlo mal a él. Siempre debes tratarlo ¿con qué, hermanos? Con dignidad y con bondad. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y quiero relatárselos ese principio, cómo lo enseñó Cristo Jesús. En el libro de Juan 13, 4 al 15, hay un relato acerca de lo que Jesús hizo cuando estaban cenando antes de su crucifixión o de su apresamiento. Ahí es el lavamiento de los pies y la cena. Okay. Pero antes de eso ocurrió algo interesante en la vida de los discípulos. Resulta que la madre de dos de los discípulos de Jesús le hizo la solicitud a Jesús que cuando él fuera rey en Israel pusiera a dos de sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda de su trono. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? De los tres estados, dale dos a ellos. ¿Cómo se sentiría esa madre si sus hijos fueran puestos al lado izquierdo y derecho del rey? Oh, un gran éxito para la madre. Así que la madre soñaba, quería. Y ustedes saben la respuesta de Jesús, que le dijo claramente, a mí no me toca hacer tal cosa y eso, y explicó. Pero ¿qué pasó, hermanos, con los discípulos cuando se dieron cuenta que esta madre había solicitado eso a Jesús? Se sintieron incómodos. Imagínense, incómodos, porque ¿qué están pidiendo ellos? Y nosotros. Debemos también tener en cuenta, pero no. Ellos se sintieron incómodos y querían, hermanos, yo no sé qué hacer con esos dos discípulos. Pero ¿qué pasa? Un día, nos dice la Biblia, que ellos y Jesús iban camino a Capernaum. Y cuando iban camino a Capernaum, ellos estaban airados, estaban incómodos con esa situación. Y dejaron que Jesús se fuera adelante. Y Jesús se fue. Y cuando Jesús se fue lejos, entonces dice la Biblia, y entonces empezaron ellos a discutir entre ellos. ¿Quién iba a ser el que estaría a la derecha y a la izquierda? Estaban peleando los puestos, hermano.
¿Estaban qué? Peleando los puestos. Yo considero a Pedro, que era el que más hablaba, dándole fuerte a esos dos discípulos. Yo considero a esos discípulos discutiendo. Yo no sé si se dieron trompadas, hermanos. Yo no sé si se dieron golpes. Yo no sé si se pusieron a pelear. La realidad dice que sí, que discutieron, pelearon por los puestos. Así que la bondad desapareció en los discípulos ese día. Pero para poder hacer eso tuvieron que dejar ir a Jesús. Porque cerca de Jesús el pecado no existe. Cerca de Jesús, hermanos, no podemos llenarnos de ira contra el otro. Amén. Y entonces el relato nos cuenta que Jesús en Capernaum los esperó. Estaba Jesús sentado esperando. Y cuando ellos llegaron, Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué discutían en el camino? No dijeron nada. Y entonces Jesús les dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. El reino de los cielos no es igual al reino de este mundo, donde el rey está por encima de todos y se sube por encima de todos. No, mi reino no será así. Mi reino es el reino que está caracterizado para servir al otro. Amén. El que quiera hacerse grande en mi reino, tiene que ¿qué? Que ser pequeño. El que quiera ser grande, tiene que humillarse. Le dijo Jesús claramente, para que ellos entendieran que lo que estaban haciendo no estaba bien. Tiempo después, Jesús este principio se lo enseñó en la práctica. ¿Cuándo? Bueno, hermanos, cuando estaban en la cena. Nos dice la Biblia que estando en la cena allí, comiendo, de repente Jesús se levanta y se quita su manto, como quitarse el saco, ¿verdad? Ese manto que lo cubre, y se quita el saco. Agarra una toalla, se la amarra en la cintura, agarra una ponchera, la llena de agua. ¿Y qué dice la Biblia? Y comenzó ¿a qué? A limpiar los pies o a enjaguar los pies ¿de quién? De los discípulos. Con el agua los limpiaba y con la toalla los secaba. ¿Ustedes entendieron eso? Quizás en el mundo en que nosotros vivimos, quizás no entendimos eso. Pero en el mundo de Cristo, en su cultura, sí. En ese universo de esos años atrás, mis queridos, eso tenía un significado grande. ¿Por qué? Bien, ustedes no sé si han escuchado algo que se llama la cultura de la vergüenza y el honor. O lo cambio, la cultura del honor y la vergüenza. Nosotros tenemos la cultura del honor y el miedo. La cultura del honor y la vergüenza se basa en que una persona y una familia delante de la sociedad tienen un honor tan grande que eso no hay nada que impida que esa persona haga para que ese honor permanezca por encima de todo el mundo. Les doy un ejemplo que sucedió en estos días, un ejemplo que lo vi en el periódico. Una muchacha se fue de amores, creo que fue en la India que sucedió, se fue de amores con un hombre y se fue de la casa. Pero el padre no se ha dado cuenta y entonces eso le trajo vergüenza ¿a quién? A la familia, y a él le hirió su honor. La muchacha regresó a la casa y cuando regresó, para el padre levantar su honor delante de la sociedad, ¿qué tenía que hacer? Agarró a la muchacha, la amarró por los pies, agarró una soga y amarró entonces en un motor y empezó a correr con ella, arrastrándola por las calles del pueblo. ¿Para qué estaba haciendo eso? Estaba matándola para que delante de la sociedad su honor se volviera a levantar y el honor de su familia. ¿Escucharon bien lo que estoy diciendo? Para nosotros no, nosotros hablamos una mentira y nos importa que nos digan todo. A veces no decimos mentira o hacemos tal cosa, no es por el asunto de la vergüenza, sino por el miedo, más que otra cosa. Allá no, allá es vergüenza y ¿qué? Y honor. Ahora, cuando vamos a la historia que nos relata la Biblia aquí, que Jesús está ahí en ese aposento junto con los discípulos y está él, Jesús es el más importante de todos. Él es el maestro y también ¿qué? El Señor. Cuando dice palabra el Señor es porque los que están ahí son esclavos. Cuando dice palabra maestro es porque los que están ahí son alumnos.
Por lo tanto, los alumnos están para servir al maestro. Los esclavos están para servir y estar dispuestos a morir por su amo, que es el Señor. ¿Escucharon bien lo que estoy diciendo? Por lo tanto, el honor que Jesús tiene está por encima de todo lo que está ahí. Por lo tanto, ellos son los que deben ¿qué? Servir. ¿Qué pasa? Que Jesús, siendo el Señor y el Maestro, agarra ¿qué? La toalla, se la amarra, agarra la ponchera llena de agua y se postra. Ese postrar es símbolo de que Jesús está tirando su honor delante de los pies de ese esclavo y de ese alumno. Y eso en la sociedad donde él está no está correcto. Es al revés que debe suceder, pero Jesús lo hace. Y empezó a lavar los pies de los discípulos, pero también de ellos que eran esclavos, porque Jesús es Señor. Pero además dice la Biblia que cuando llegó a donde Pedro, ¿qué dice Pedro? Sabiendo Pedro su cultura, entendiendo cómo era. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿no me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no comprendes ahora, más lo entenderás después. Y pero no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavarás los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no solo los pies, sino también que las manos y la cabeza. ¿Ves? Y es entonces que después de lavar los pies a los discípulos, Jesús pone la ponchera a un lado, se quita la toalla y se pone de nuevo su traje y va y se sienta. Y entonces dice la Biblia que le hace una pregunta a los discípulos. ¿Saben ustedes lo que yo les he hecho a ustedes ahora? Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque yo lo soy. Pues si yo, siendo el Señor, el amo de ustedes, y siendo el Maestro de ustedes, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies, los unos a los otros. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes deben mostrarse como iguales. ¿Saben por qué? Porque Pedro no iba a lavar los pies a Andrés nunca en la vida. Porque estaría tirando su honor en los pies de Andrés. Él no lo haría nunca, ni de Felipe, ni de Mateo lo iba a hacer. Pero Jesús le dijo claro, si ustedes quieren entrar en mi reino, tienen que lavarse los pies. Está diciendo, tienen que tirar su honor y tienen que estar dispuestos a servir a los demás. Tienen que estar dispuestos a ser bondadosos si quieren tener parte conmigo en mi reino. Y quiero ampliar, hermanos, la aplicación de esta historia y de este principio que Jesús presenta allí a los matrimonios. Hermano querido, al varón, ¿cómo tratas tú a la mujer que tienes al lado? A esa mujer que Dios permitió que ahora sea tu esposa, ¿cómo la tratas? ¿Cómo le hablas? Si se le quemó el arroz, ¿cómo le respondes? ¿Qué actitud tienes? Porque quizás no te fue bien en el trabajo y vienes con la cabeza caliente con este sol de estos días, bien sudado, y quizás no encontraste nada que comer. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo la tratas? Recuerda, Dios te ha llamado para ser un ser humano como bondadoso, que exprese amor hacia el otro, no importa cuán mal se porte el otro. Pero también, querido papá, ahora el papá, ¿cómo tratas tú a tu hijo? ¿Por cualquier cosita levantas la mano para golpearle? ¿O lo maltratas y le dices palabras hirientes? ¿Le repites constantemente palabras negativas que le hacen, podríamos decir, un callo en la cabeza y lo van a convertir en lo que tú estás diciendo? ¿Cómo lo tratas a tu hijo? ¿Cómo se llevan entre tú y tu hijo? Ahora quiero a la esposa. Querida esposa, ¿cómo tratas tú a tu esposo? Aunque a veces te diga palabras hirientes y te digas palabras bochornosas, ¿cómo lo tratas tú? ¿Cómo responde ante su actitud? Quiero que agarres el principio que te dije ahorita. No importa cuán es el comportamiento del otro, yo siempre debo tratarlo como ¿qué? Con bondad. Dirá, pastor, eso es difícil. Porque cuando me dice algo, yo lo que quiero es agarrar una tabla y darle 2 tallazos para ver si se calla. Porque él me trata mal, porque él me hace tal cosa. Hay poder en Cristo Jesús para cambiar. Si tú necesitas un cambio para ser de una persona airada, porque posiblemente en tu vida pasada, tu papá, tu mamá no te trataron bien, o tus hermanos te maltrataron, hay un Dios que tiene el poder para cambiar tu corazón.
Ahora, si tú todavía guardas ese rencor en tu corazón, eso te va a destruir y te va a aplastar. Y te va a convertir en una persona, hermanos, con una actitud completamente airada. Cada vez que hables, tu boca siempre es de ira, de maltrato al otro, como que si tuvieras ahí dentro un odio, un rencor guardado que nunca sana. Pero pídele a Cristo, que tiene el poder, porque Él puede sanar esa herida. Yo conozco mucha gente, hermanos, que hasta cáncer le ha dado. ¿Por qué? Porque tienen ese rencor ahí contra un familiar, contra un vecino, contra un amigo. Y no perdonan. Siempre tienen una actitud de ira, de rencor hacia esa persona. Y no cambian por nada, aunque se bauticen. No quieren que Cristo cambie su vida. Pero hay un Dios que siempre se mueve para salvar y cambiar. Amén. Y si usted está en esa situación, Dios puede lograr un cambio en ti. Amén. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, nosotros vamos para el cielo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí están preparándose para el reino de los cielos? Amén. Y si Cristo empezó en ti la obra, Él la va a terminar. Lo ha prometido en su palabra. Ahora, tú tienes que parecerte a Él. Tanto a ti, querido esposo, tanto a ti, querida esposa, tanto a ti, querido hijo. Tienes que parecerte a Él, ser bondadoso. Bondadoso. ¿Saben por qué? Porque esas son las cualidades que Cristo va a pedir cuando Él venga a buscar a su pueblo. ¿Y cómo saben eso, pastor? Sí, lo dice la Biblia. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículos 31 al 46. Dice allí claramente que las acciones de un bondadoso son los que Jesús va a ver en su pueblo para llevar al reino de los cielos. Amén. ¿Y cómo lo dice? Dice así que cuando el Hijo del Hombre venga, contaba Jesús a los discípulos, y en su gloria, y todos santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, ¿a qué mano? A la derecha. Y los cabritos, ¿a qué mano? A la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Yo quiero estar en ese grupo. Esa será la bienvenida que Dios nos dará a los que seamos definidos como ovejas de Dios, como ovejas de Cristo. Pero ¿cuáles son las características que va a tener ese pueblo? ¿Sabe lo que dice Jesús? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Eso se resume en la palabra ser bondadoso. Amén. ¿Te falta algo de eso a ti? ¿O eres de las vecinas que no importa lo hambre que estén pasando los vecinos, no está dispuesta a darle un pedacito de plátano? O a pasarle aunque sea un plátano con un chin de charquito al lado. Si me entienden, un plátano majado con un chin de aceite. Sí, aunque sea eso para que coman. O no estás dispuesto a compartir tu pan. Comparte tu pan con el hambriento, dice la Biblia. La madre de mi esposa es una señora muy interesante. Ella da todo. En serio, da todo. Si ella ve a alguien que va cruzando por la calle y ve que tiene hambre, o esa persona pide comida, y en su casa solamente está el plato del esposo, la comida del esposo, ella agarra, o lo ha hecho, agarraba el plato del esposo, lo dividiendo, y la mitad se lo daba a esa persona. Y a veces también se lo daba entero. Y cuando él es que venía a buscar comida, y la comida, vamos a hacértela ahora, vamos a prepararte algo, porque la regalaba. Es decir, tiene un deseo intenso de siempre ayudar a quién, a los demás. Y no solamente en la comida, sino ese espíritu de servicio hacia las personas enfermas. En su casa ya han muerto como algunos 3 o 4, porque siempre quiere que lo lleven allá para allá cuidarlos. O al vecino de al lado, que está enfermo allá, vamos a orar por él, vamos a ayudarlo, vamos a llevarle comida, vamos aquí. Siempre con esa decisión de brindar. Eso es lo que Cristo quiere ver en cada uno de sus seguidores. Amén. Pero recuerden, no tiene límites. Y cuando digo no tiene límites, es que no solamente debe centrarse en los del pueblo, en los de la iglesia. Debe centrarse, no, hermanos, en todo lo que es un ser humano.
en todo el que esté dispuesto, en todo el que esté necesitado. Puede ser un borracho. Si necesita ayuda, bríndesela. Puede ser un drogadicto. Si necesita ayuda, dásela. Puede ser un homosexual. Si necesita ayuda, dásela. Si necesita un abrazo, dáselo. Porque así es que usted puede mostrar ¿a quién? A Cristo Jesús. No seas un levita. No seas como mi amigo que se apartó hacia otra dirección. Se dio la vuelta como hicieron el levita. No seas así, no des la vuelta. Porque estás dándole la espalda a Cristo. Sé una persona que mire de frente y que esté dispuesto a brindar lo que Cristo te ha brindado a ti. Amén. En esta noche yo hago un llamado a este grupo de hermanos de esta iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a ser bondadosos en Cristo Jesús? Empezando ¿con quién? Con mi prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El otro, el que está más cerca de mí. ¿Quién es ese? Tu esposa. ¿Quién es ese, hermano? Mi esposo. Y después de mi esposo más cercano, ¿quién está? Mis hijos. ¿Y después quién sigue? Mis vecinos. ¿Y después quién sigue? Los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad, los compañeros de escuela, el motoconcho de la esquina, los bebedores de allí del bar. Son gente que necesitan de cristianos verdaderos, que son los que Cristo viene a buscar a esta tierra. Así que yo voy a ser parte de los que Cristo le dirá. ¿Cómo es la expresión de Jesús? A ver si se acuerdan. Venid, benditos de quién? De mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que tú estás en esa lista. Amén. Sé una persona que muestre amor sincero, bondad hacia los demás. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche? Amén. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche? Yo quiero ver a esa gente de pie. No solamente es decir, es ver o yo decirlo, no, hermanos. Hay que accionar en esa dirección. Recuerde que el buen samaritano vio, pero también se compadeció, pero también ¿qué? Hermano, se acercó. Y además de acercarse, él sanó, curó, llevó, levantó, lo montó, pagó. Todo lo hizo. Eso es un completo bondad, hermanos. Completa. Brindar bondad hacia los demás. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Para que Dios nos ayude cada día a ser personas muy, muy bondadosas. Y que reflejemos a Cristo donde quiera estemos. Empezando por nuestra familia. Amén. Oremos. Señor, gracias por amarnos y bendecirnos. Gracias porque tu palabra nos permite crecer cada día. Gracias porque tu palabra nos permite avanzar. Permítenos ser personas que reflejemos tu gloria. Y tu gloria se refleja, oh Dios, con las acciones buenas que hacemos hacia los demás, que son seres humanos creados a tu imagen. A pesar de que el pecado los ha maltratado, a pesar de que el pecado los guía por caminos incorrectos, a pesar de que el pecado, oh Dios, los lleva bien lejos, permítenos a nosotros siempre tener la actitud de brindarles cariño y amor. Que así podemos entonces ganarlos para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.